Vamos a estar yendo a nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Si bien es cierto, es un pasaje un tanto difícil, pero con el favor de Dios vamos a estar explicando un poquito acerca de esto. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y sea hablando a través de mi vida y a nuestras vidas, ¿sí? Porque todos necesitamos aprender de la palabra del Señor. Dice así, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar delante de ti, aunque sea en esta transmisión atrás de un celular, pero nos permites estar juntos en un mismo espíritu. Y gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder servirte, por el privilegio de poder amarte, por el privilegio de haber sido salvados por tu sola gracia. Amado Dios, que esta noche que vamos a estudiar tu palabra, tú seas hablando de nuestras vidas, que la firme esperanza de nuestra salvación el día de hoy sea más reveladora que nunca, que hables en nuestros corazones y los reconfortes, sabiendo que tú hiciste grandes cosas en medio nuestro, que nos has salvado, que eres una roca segura, una piedra firme en la cual nosotros podemos cimentarnos. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Toma tú el control de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a leer la escritura. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al versículo 8, dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok, bueno, básicamente se menciona en varias oportunidades esta palabra piedra como sinónimo de Cristo, pero vamos a entrar un poquito en este detalle para saber cómo es que este concepto se da y por qué Pedro lo acuña acá en su carta. Y si es que la primera vez que Pedro utiliza esta palabra también, vamos a verlo más adelante. Esta porción textual nos da pie a poder verlo hasta en dos secciones importantes. Y la primera, que abarca el versículo 4 al versículo 5, nos va a hablar que Cristo es la piedra sobre la cual tú y yo somos edificados constantemente. Dios está edificando su iglesia y lo hace sobre Cristo. Y Él es la piedra del ángulo sobre la cual, o la piedra basal, si se quiere decir así, el fundamento, el pilar, la piedra principal sobre la cual Dios ha edificado y está edificando su iglesia, y nosotros somos edificados, somos superpuestos sobre la fe en Él. Y del versículo 6 al versículo 8 vamos a encontrar que Cristo también, a la vez que ha sido una piedra de salvación, también es una piedra de juicio para aquellos que no creen en Él. ¿Sí? Cristo es una piedra de salvación para aquellos que creen en Él, una firme ancla de salvación, pero también es una piedra de condenación y de juicio para aquellos que no creen en Él. Y eso lo va a explicar Pedro también utilizando algunos pasajes del Antiguo Testamento que los inserta en esta porción. Así que Cristo viene a ser para nosotros, y ese es el tema de ese sermón, la piedra que Dios escogió para salvar. A Dios le plació salvarnos a través de la obra de Cristo. Y no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra forma de ser salvados si no es por Cristo y por los méritos de Él. Así que vamos a hablar mucho acerca de esto. Lo primero que podemos encontrar aquí
es que deberíamos pensar un poquito en qué significa o básicamente de dónde surge este término piedra viva, ya para poder después ver algunas implicancias que mantienen estos dos primeros versículos. Jesús lo usa, no es la primera vez, no es la primera mención de esta palabra, pero vamos a ir a través de las palabras de Jesús, a través de las palabras de Pedro, y después vamos a terminar viendo algunas palabras del Antiguo Testamento en la boca de Isaías, en la boca del salmista, pero ya en la siguiente sección. Por lo pronto vamos a Mateo capítulo 21 para poder revisar algunas cosas que se dicen allí. Mateo capítulo 21, versículo 33 al versículo 46. Y bueno, el pasaje es un tanto largo, lo puede leer en otra oportunidad, pero básicamente lo que hace o de lo que se habla aquí en este pasaje es Jesús eh, contando una parábola acerca de unos labradores malvados que la historia cuenta de un hombre, un amo, que tenía una viña y puso a cargo de ello algunos siervos y él envió otros siervos, pero estos siervos eran malvados y lo que hacían era mataban a los siervos que venían, que tenían parte en la heredad y de pronto envía a su hijo y también este hijo es asesinado. Y lo que trata de ilustrar ahí a Jesús es que básicamente los fariseos ocupaban el lugar de esos malos labradores, mientras que los demás consiervos suyos que iban a la viña del Señor eran básicamente profetas que anunciaban la palabra de Dios y también eran muertos por ellos, y de pronto ese hijo que fue enviado por el amo prefiguraba él mismo, que también fue matado o de alguna otra forma se anunciaba su muerte futura en ese momento. ¿Y dónde es que Jesús utiliza este concepto de la piedra viva? Es en el versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos buscaban ocasión para poder matarle, pero sin embargo no pudieron hacerlo en esa oportunidad. Así que lo que vemos aquí es que Jesús utiliza esta palabra piedra viva, pero él inserta parte de la escritura. ¿Y de dónde proviene esa escritura? Pues del Salmo 118, versículo 22 al 23. Permíteme que vayamos por algunos pasajes para después ya entender y que tome cuerpo todo esto que estamos diciendo. Salmos 118, versículo 22 al versículo 23. Si tú tienes tu Biblia ahí a tu costado, pues trata de ir a esa cita para poder leerla conmigo. Salmo 118, versículo 22 al versículo 23, dice lo siguiente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en estos dos pasajes que se vienen mencionando ya? Lo primero que vamos a observar cuando tratamos de entender el contexto del Salmo 118 para pasar a entender el contexto de Mateo capítulo 21 y a su vez de lo que está hablando Pedro es lo siguiente. En el Salmo 118 no se sabe con exactitud el periodo en el cual se escribió este salmo. Tampoco se sabe exactamente quién lo escribió. Pudo haber sido David, como pudo haber sido otra persona más. Muchos comentaristas y estudiosos de la Biblia no llegan a un punto unificado de poder pensar a qué se refiere o por qué de buenas a primeras se coloca este pasaje aquí. Bueno, el contexto de este salmo es básicamente la confianza que se debía de tener en Dios en vez de naciones
o otras cosas o otros recursos para poder salvarse. Si usted nota y lee y es un poquito observador, se va a dar cuenta de lo que dice versos anteriores. Dice, versículo 10, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Dice, me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y después versículo 15, versículo 16 en adelante dice, la diestra de Jehová hizo proezas, la diestra de Jehová es sublime, hace valentías, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas de la justicia, dice, y se supone que ahí entra a prorrumpir en cánticos y en alabanza, y ahí donde se inserta esta porción de la escritura. Algunos dicen que se habla acerca de, bueno, les comento algunos comentarios que se dicen acerca de esto. Algunos piensan que se habla de Moisés, que prefigura a Cristo, que muchas veces el pueblo de Israel de alguna otra manera le desechó o lo tuvo en menos o lo menospreció o lo tuvo por poco y al final pues Dios usó grandes cosas por mano de Moisés. Algunos piensan que se habla de David, que de alguna otra manera se le menospreció, pero sin embargo Dios lo hizo un gran rey en Israel. Otros piensan que se habla de Israel mismo, ¿no? Pensando que de alguna otra manera Israel era menospreciado por las naciones, pero cuando Israel peleaba las batallas del Señor, el Señor estaba a favor de él y podía tener superioridad sobre otras naciones. Entonces, realmente no se ponen de acuerdo algunos estudiosos de la Biblia para poder entender por qué el Salmo 118 tiene esta porción. Lo que sí sabemos es que esta porción es utilizada por Jesús y aplicada a sí misma como Él siendo la piedra en la cual obtenemos la salvación, o que a pesar de haber sido menospreciada, para Dios es preciosa y Dios la escogió para darnos y otorgarnos la salvación a través de Él. Básicamente, si vemos el contexto del Salmo 118, aquí hay un hombre, no sabemos quién es, pero este hombre ha confiado o decidió confiar en Dios en vez de poner su esperanza en cualquier otro recurso, sino que ha puesto su esperanza en Dios. Esa fe, esa confianza que tiene él, es esa piedra que otros pueden menospreciar, sin embargo, él la tiene como valiosa, y eso es el eje de su confianza que de alguna otra manera le ha llevado a estar salvaguardado, ¿no? Es su confianza en Dios que le ha llevado a estar libertado de la opresión o de lo que puede hacerle los enemigos en el contexto del Salmo 118. Aquí se mueve un principio interesante y es lo que uno menosprecia, sin embargo, Dios convierte eso, o lo que a alguien no le da valor, sin embargo, Dios convierte eso en algo sorprendente. Y cuando Jesús utiliza este mismo pasaje del Salmo 118 en el Evangelio de Mateo, vemos que el contexto cambia en un sentido, ¿no? Los fariseos tienen por menos a Jesús, le llaman el hijo del carpintero, otros pensaban que era un hijo ilegítimo. La tradición cuenta acerca de que de alguna otra manera querían sacar de las casillas a Jesús, haciéndole recordar o tratando de murmurar o sembrar la idea de que María había tenido intimidad con otra persona que no era José, y bueno, producto de eso nació Jesús. Así que de alguna otra manera se le trataba de menospreciar al Señor. Sin embargo, él aplica este salmo a su propia vida y dice claramente: ustedes no han leído lo que dice el Salmo 118, yo que a mí me han desechado, ustedes que se supone que son la nación de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, que Dios los eligió a ustedes para poder conocer su voluntad. Al final no llegan a comprenderla y no entienden las implicancias de mi venida o de mi visitación. Y nosotros obviamente le entendemos que Cristo Jesús es el Dios encarnado. Dios envió a su Hijo Jesús para poder morar entre nosotros y darnos salvación. Pero en ese tiempo, en ese momento, en ese contexto, los fariseos, sea por la dureza de su corazón o por un tema de ignorancia, no podían comprender quién era la persona de Jesús. Yo considero que es más que todo por la dureza de su corazón, porque por ignorancia
estos conocían bien la palabra de Dios y una forma de poder retarlos o, mejor dicho, exhortarlos era esta frase, ¿no? Nunca leíste las escrituras cuando estos hombres eran personas sumamente leídas en la palabra de Dios. Así que era básicamente por la dureza de su corazón que ellos no podían comprender que Jesús era la piedra que ellos estaban reprobando, que estaban descartando, que estaban desechando. Pero sin embargo, Él viene a ser la base fundamental de la fe, de la salvación. Dios ha permitido eso y es por eso que dice y cita lo del Salmo 118, que por inspiración el escritor del Salmo 118 redacta lo siguiente, dice, el Señor ha hecho esto, o sea, ha sido la voluntad de Dios que su Hijo fuera enviado para nosotros, para nuestra salvación. Dice, ¿y esto no es una cosa maravillosa a nuestros ojos? Así que eh, podemos encontrar un cierto paralelo entre el Salmo 118 y las palabras de Jesús aquí en Mateo capítulo 21. Y después vamos a pasar a unificar toda la idea. Y podemos obtener uno de los conceptos que se maneja en el Salmo 118 y pensar, así como las naciones menospreciaban a Israel, y sin embargo Dios la levantó en cierta dignidad sobre todas las naciones cuando Israel caminaba en obediencia al Señor. De la misma forma, Dios puso a su Hijo en gloria y lo posicionó sobre los hombres, a pesar de que él vivió una vida de humillación. Dios al final le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual, como dice Filipenses escrito por Pablo, toda rodilla se doblará ante él y toda boca confesará que él es el Señor para gloria suya. Así que aquí vemos algo interesante. Es por eso que Jesús responde en Mateo capítulo 21, le dice claramente, el reino de Dios les será quitado a vosotros, porque ustedes no merecen los privilegios del reino, porque han desechado al Señor del reino. Han desechado al Rey de Reyes y por eso ustedes no lo merecen. Esto será dado más bien de lo que nosotros ahora entendemos que a los gentiles, aquellos que produzcan los frutos de él, a la iglesia, a los creyentes. Dice, y después también anuncia que esta piedra, o sea, el mismo, para algunos es salvación, pero para otros es quebrantamiento. Y vamos a verlo después, va a tomar un poco más de cuerpo cuando veamos y finalicemos o pasemos a la siguiente sección para poder entender un poquito a qué se refería con que Cristo también es una piedra de condenación o una piedra de juicio, mejor dicho. En el caso particular que estamos viendo, ya estamos entendiendo un poco que en el Salmo 118 se maneja el concepto del menosprecio acerca de una persona o del pueblo de Israel en particular. Sin embargo, Dios ha levantado en dignidad, sea el pueblo de Israel o sea una persona particular, y esto es un tipo de lo que es Cristo, ¿no? Cristo fue menospreciado, sin embargo, Dios lo ha elegido. A aquel carpintero que menospreciaban, es aquel carpintero que es el dueño y el autor de la vida, como dijo Pedro en algún momento. Así que volviendo a, a lo que está hablando Pedro aquí, en Primera de Pedro, vamos a ir pensando en lo que se está diciendo. Vuelve otra vez y entendemos que Pedro trata de colocar esta imagen, insertarla, pero aquí hay otro punto importante que pudiera darle un poco más de peso al entendimiento de este pasaje, que es un tanto difícil, y es el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 al versículo 2. Dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vuelve otra vez a citar Pedro ya, el Salmo 118, y dice el versículo 12, el versículo siguiente, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué contexto Pedro dijo estas palabras en el libro de los Hechos, en el capítulo 4? Bueno, si vas al capítulo 3 anteriormente, te vas a dar cuenta que Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón y que había pasado instantes anteriores. Había un cojo de nacimiento que estaba allí y Pedro y Juan estaban yendo
hacia un lugar y de pronto este hombre les intercepta y es sanado, Dios sana a este hombre por mano de Pedro y de Juan. Y este hombre que era cojo de nacimiento al final es sanado. Por causa de esto y del alboroto que se suscitó a raíz de esa sanidad, es que ellos son llevados al concilio. Y él deja muy en claro que no es por él, ni por un poder, ni por su piedad, que Dios sanó a ese hombre, sino porque ha sido por mano de Dios. Y él comienza a testificar acerca de Cristo y es donde él comienza a decir inserta este pasaje del Salmo 118 hablando de Jesús. Por eso dice al principio el pasaje, este Jesús, y inmediatamente identifica a Jesús como la piedra que fue reprobada por los edificadores. Y se vuelve a suscitar muy similar el mismo caso. Jesús hablando con los fariseos, acusándolos de su falsa religiosidad y de de su falsa piedad, y ahora está Pedro hablando no con las mismas personas, pero con sí los mismos fariseos, o sea, la misma élite religiosa, acusándolos también de su falsa religiosidad y acusándolos de que ellos sí están preocupados más por las formas en vez de estar preocupados o alegres más bien porque Dios obra a través de simples hombres. Así que Él les dice, ustedes están reprobando a Jesús sin entender que Jesús es la base de nuestra fe y de nuestra vida, el autor de la vida. Y es por eso que Él remarca muy claramente que no ha sido Pedro el que sanó a este cojo, ni le otorgó la salvación por la fe, sino que ha sido Cristo, y por eso dice ningún otro, o sea, no en mí, no en nadie, sino solamente en Él. Hay salvación porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, en los cuales los hombres pueden obtener la salvación. Así que ahora ya entendemos por qué Pedro, después en el capítulo 2, después de animarnos, como lo predicó mi hermano Arlan la semana pasada, de animarnos a poder estar inmersos en el deseo de poder obtener la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual, y dice en el versículo 3, si tú has saboreado la bondad del Señor, pues acércate a Él, piedra viva, dice. ¿No? Y este verbo está en tiempo presente, o sea, es algo que tenemos que hacer ahora ya, no es para mañana, es algo que tenemos que hacer inmediatamente lo oigamos, y es acercarnos a Él, presentarnos delante de Él, porque Él es la piedra viva. Así como era menospreciado este ente particular en el Salmo 118, y como era menospreciado Jesús en el capítulo 21 de Mateo, y así la obra de Dios era menospreciada en el libro de Hechos, en el capítulo 4, específicamente en este suceso que vive Pedro. Pedro vuelve otra vez a hacer hincapié en esto y dice, no despreciemos al Señor. Él es la piedra viva, dice, Él es desechada ciertamente por los hombres incrédulos que no tienen amor por el Señor, que no le conocen a Él, le desprecian, lo menoscaban, lo infravaloran, no tienen un concepto elevado del Señor y lo tienen por menos. Sin embargo, dice, Dios ha escogido a Cristo para nuestra salvación. Dios lo ha escogido, Dios lo ha puesto para nuestra salvación. Él es precioso para nuestra salvación. Él es suficiente para nuestra salvación. Y si algo debemos de entender, y es algo lo que vamos a estar tocando continuamente en este sermón, es entender que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Es necesario para nuestra salvación. Es precioso porque es la obra de Dios, salió de la mente de Dios para poder salvarnos. Cristo es el único que puede salvar a Israel y es quien realmente le da el valor necesario. Cristo es el que puede cambiar al religioso más empedernido. Cristo es el que puede transformar lo imposible en posible, como este cojo, ¿no? Que se relata en Hechos capítulo 4. Cristo puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer, hacer eficaz y efectiva nuestra salvación. Así que si algo debes de tener en mente
mientras escuchas ese sermón y cuando termine toda la transmisión, es que tienes que colocar tu plena confianza en la persona de Dios, en la persona del Hijo de Dios, porque Dios lo ha dispuesto para que tú y yo seamos salvados solamente por Él, solamente en sus méritos, solamente por su gracia. Cristo viene a ser la voluntad del Padre, ¿no? Juan capítulo 6 dice muy claramente la Escritura, en el versículo 38, dice así, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice. Así que entendemos que Él no venía a hacer lo que Él quería, sino venía a hacer lo que Dios ya había determinado que Él hiciera. Dios había decretado que fuera el Hijo de Dios, el medio por el cual tú y yo seamos salvos. Por eso dice en el mismo capítulo de Juan 6, versículo 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna, dice. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera, dice. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿Entiendes? Entonces es Cristo aquel que se entregó por nosotros. Es la voluntad de Dios que Dios destinó para nuestra salvación. Pablo dice unas palabras preciosas en su primera carta a los Corintios, y también quiero citar ese pasaje en el capítulo 1, versículo 22 al versículo 24, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, poder de Dios para salvar, sabiduría de Dios para poder resolver lo que era irreparable. Tú y yo no podíamos retroceder en nuestra condición pecaminosa, tú y yo no podíamos ser hábiles para escapar del pecado. La Escritura dice claramente que nosotros estábamos desprovistos de cualquier mérito, de cualquier fuerza, de cualquier habilidad, de cualquier cosa para poder salvarnos. Somos completamente desprovistos de eso. La Escritura dice claramente que somos débiles, cegados, entregados a la maldad, viciados, viciosos. Así que no había forma de cómo poder salvarnos, pero Cristo ha sido, es y será por toda la historia humana la piedra viva que puede dar y otorgar salvación a todos los hombres. Así que si tú no conoces a Jesús y estás escuchando esta transmisión por primera vez, no deseches este mensaje. No deseches a Jesús, que Él es la entrada al cielo, es el camino al Padre, es la única verdad, es la vida. Para los creyentes, el Hijo de Dios, el Señor, la piedra viva, viene a ser escogida y preciosa. La voluntad de Dios encarnada y precioso para nosotros. Nuestro Jesús es precioso. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Él ha puesto un dulce canto en nuestros corazones cuando solamente había llanto. Ha podido tornar nuestra tristeza en alegría, ha podido cambiar nuestros pecados en bendiciones. Así que hay miles de razones por las cuales gozarnos. Y esto nos lleva a pensar en el siguiente versículo. Si bien es cierto, Cristo ha hecho posible nuestra salvación, también hace posible nuestra santificación. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Pedro nos va a comparar no solamente con, ahora Pedro nos va a comparar con Cristo, ¿no? En algún sentido estamos identificados con Él y estamos asemejados con Él. ¿Por qué razón? Porque por su vida estamos vivos, somos producto de Él, somos producto de su obediencia, somos producto de su santidad, somos producto de su esfuerzo, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, somos producto de Él. Así que
Él es la piedra viva, la piedra angular, la piedra principal, el basamento de nuestra fe, pero también somos nosotros piedras vivas, semejantes a Él, porque hemos sido revestidos por su sangre. Pedro utiliza dos ilustraciones interesantes aquí, y es la casa espiritual y el sacerdocio santo. Está colocando nuestras mentes o pintando un cuadro donde Cristo es la base de una edificación y nosotros somos ladrillos que componen la edificación que Dios construye. Dios es el arquitecto que está construyendo un edificio, Cristo es la base y tú y yo somos los ladrillos que componemos ese edificio santo. Casa espiritual, otras personas entienden esto como el templo de Dios, donde la presencia de Dios reside en medio de nosotros, porque la iglesia, y lo hemos entendido con esta pandemia, no es un lugar. La iglesia somos nosotros, la iglesia la componemos el grupo y el grueso de creyentes que hemos puesto nuestra plena confianza en Jesús. Nosotros somos la iglesia y somos esa casa espiritual donde Dios está, ese templo donde Dios reside, donde su presencia está allí, pero a la vez también somos un sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Lo que quiere decir Pedro es que nosotros no solo somos el lugar donde la santa presencia de Dios reside por el medio de su Espíritu Santo, sino también a su vez somos aquellos que estamos encargados de ministrar delante de Dios. Tú y yo estamos encargados de servirle a Dios. Servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios es nuestro sublime encargo. Estamos destinados, llamados, como dice el capítulo 1 de Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia, y esto no puede ser posible sin que tú y yo le sirvamos. Estamos delante del Señor, delante de su presencia, para que Él sea ministrado por nosotros, servido por nosotros, causándole alegría y gozo cada vez que le servimos en integridad y por amor. Mira lo que dice, el propósito, la palabra para nos señala el propósito con el cual somos un sacerdocio separados por Dios para un fin específico, y es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada vez que los sacerdotes en el Antiguo Testamento servían delante de Dios, habían algunas especificaciones importantes que ellos debían de tener en cuenta y a las cuales debían de ceñirse. Algunas de ellas las menciono, y es que eran debidamente ungidos para servir dentro del santuario. También tenían que separarse de cualquier tipo de pecado, tenían que vivir dependiendo de Dios. Por ejemplo, los levitas no tenían heredad y tenían que servirle al Señor porque Dios era su porción y su heredad. También estaban encargados de llevar al pueblo hacia la comunión con Dios, y estaban encargados también de poder presentar los sacrificios de una manera correcta. Estaban encargados de estar siempre ceremonialmente puros para poder ministrar delante de Dios. Tenían que tener celo por la casa del Señor, etcétera, etcétera. Y esas cosas son interesantes porque Pedro nos llama a nosotros como un sacerdocio santo. Somos un linaje de sacerdotes separados por Dios, separados para la obra de Dios, para ministrar delante de Dios. Algo que decía Calvino era lo siguiente cuando hablaba de este texto. Dice, entre los sacrificios espirituales se tiene en primer lugar la oblación de nosotros mismos, o sea, elevar nuestras propias vidas, dice, y presentarlas. Porque nunca podremos ofrecer nada a Dios mientras no nos hayamos ofrecido a nosotros mismos en sacrificio a Él. Después de esto siguen las oraciones, las acciones de gracias, las limosnas y todos los ejercicios de la piedad. Algo que antepone Calvino cuando piensa acerca de los sacrificios espirituales es pensar en la entrega dispuesta y voluntaria de nuestras propias vidas
para el Señor. Y aquí hay una correlación interesantísima, porque si bien es cierto, Dios escogió a su Hijo Jesús para darlo por nosotros, ahora nosotros estamos dados a Dios. Y eso es algo importante y interesante que debemos de reflexionar. Si el Hijo de Dios no escatimó en dar su propia vida por ti y por mí, ¿por qué nosotros sí podríamos tener cierto recelo y reserva en entregarnos a Dios, a su obra y para sus propósitos? Muchos de nosotros posiblemente luchamos con el hecho de poder ofrecernos para los propósitos de Dios, sea en el servicio, sea en nuestras vidas, sea en nuestra economía, sea en nuestro cuerpo, sea en nuestros tiempos, pero siempre andamos tratando de tener control o poder quedarnos con alguna porción de lo que es, entre comillas, nuestra vida, sin entender que Cristo entregó todo por nosotros y estamos nosotros también dados a entregarnos a Dios. Algo interesante también o que nos ayudaría a poder masticar un poco más esta idea son estos dos pasajes que voy a leer a continuación. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa o qué es lo que está hablando Pablo allí? Pablo hace una exposición teológica suprema, sublime, grandiosa en el libro de Romanos acerca de la justificación por fe y todos los conceptos que implican el hecho de haber sido salvados por pura gracia. Todos estos actos que revelan y reflejan la misericordia de Dios debieran ser el motor, el motivo por el cual tú y yo nos presentamos a Dios. Este verbo que utiliza Pablo aquí es un verbo usado en la vida militar cuando un subordinado se presentaba haciendo firme delante de una autoridad. Y lo que está tratando de hacernos entender Pablo es que nosotros vivimos supeditados a una autoridad mayor y es nuestro Dios. Y por las misericordias de Él debemos de vernos motivados a presentar nuestro propio cuerpo. Algo muy similar a lo que Calvino decía, que si es que algo debemos de elevar como una ofrenda, debiera ser nuestras propias vidas en primera instancia. Y debe ser nuestras propias vidas como sacerdotes. Aquí Pedro maneja algo interesante porque si bien es cierto el sacerdote sacrificaba animales por pecados ajenos, aquí utiliza Pedro o deja la idea en el aire de que nosotros mismos somos ese sacrificio y a la vez el sacerdote que presenta. Nosotros debiéramos ser al igual que Cristo presentó su propia vida para salvarnos, nosotros presentar nuestra propia vida en Él, a Él como un sacrificio, como una ofrenda en olor fragante al Señor. Y esto lo corrobora lo que está diciendo Pablo ahora. Esto debe ser, dice, nuestro culto racional, algo pensado, algo premeditado, algo que tengamos como un hábito en nuestras propias vidas. Otro pasaje que nos habla de esto es el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 15 al versículo 16. Y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales cosas, de tales sacrificios se agrada Dios. Así que podemos entender de alguna otra manera que cuando hablamos de sacrificios espirituales podemos ver hasta tres conceptos que se desprenden de esta idea de que nosotros como sacerdotes de la casa de Dios debiéramos de ofrecer a Él. Y es una vida de entrega total de nuestro ser. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, toda nuestra vida debiera estar abocada hacia los propósitos de Dios y para la gloria de Él. La pregunta que puede venir a nuestras mentes es: ¿estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo para glorificar al Señor en tu propia vida? ¿Realmente deseas glorificar a Dios con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes? Eso debiera ser algo, un deseo en tu corazón. Eso debiera ser algo que tú desees siempre. Y es servirle a Dios y entregarte de lleno a su voluntad.
La segunda cosa es vivir una vida de alabanza y de confesión de gratitud. Vives glorificando a Él. Recuerda que la alabanza tiene que ver con la exaltación o acrecentar los atributos de otra persona. Tú estás acrecentando, exaltando a Dios en tu propia vida, entendiendo que Él es grande y reconociendo todo el tiempo que Él es grande y agradeciendo por toda la obra que Dios viene haciendo diariamente con tu vida, porque mira lo que dice aquí. Pedro dice, sed edificados como casa espiritual. Dios viene edificando constantemente a su iglesia, así que no puedes ni tú ni yo decir delante del Señor, porque caeríamos como mentirosos, de que Dios no está haciendo nada en nuestras vidas. Dios tiene que estar haciendo algo en nuestras vidas. Dios siempre lo está haciendo. Así que estás viviendo agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él hará. Y lo tercero es una vida de buenas obras. Entender que no somos salvos por buenas obras, pero sí tenemos que hacer buenas obras porque eso reflejan, revelan y dejan ver que hemos sido salvados realmente. El creyente vive para poder glorificar a Dios con sus acciones. Así que estás haciendo buenas obras, estás predicando el evangelio, estás compartiendo la palabra de Dios a otra persona, estás dando para la obra de Dios, estás pensando en formas de cómo extender el evangelio, estás pensando en métodos para poder poner tus dones al servicio de Dios y no solamente quedándote en pensamiento, sino lo estás haciendo ya. O sea, estás haciendo buenas obras que la Escritura dice en el libro de Efesios que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Estás caminando en esas buenas obras. Entonces, si no estás viviendo y como una casa espiritual donde la presencia de Dios mora en ti, y Dios está agradado de tu caminar y no estás entendiendo que también debemos de vivir como sacerdotes que continuamente están delante de la presencia de Dios, entonces estamos olvidando por qué es que Cristo o por qué Dios dio a Cristo para nuestra salvación. Estás perdiendo el foco por lo cual eres salvo. Así que tenemos que entender eso. Pedro nos está diciendo, acércate a Él, acércate al Señor. Si tú has gustado la benignidad de Dios, pues acércate a Él. Si tú has podido y deseas la palabra de Dios y has abrazado la palabra de Dios y has podido saborear que Dios es bueno, entonces la conclusión lógica y natural de entender que Dios es bueno es que te vas a acercar a Él, porque Él es la piedra de salvación, Él es precioso, Él es suficiente para tu salvación y lo ha hecho eficaz. Y si te ha salvado, pues tú eres el lugar donde Dios mora. Nosotros somos aquella casa espiritual y estamos llamados a ministrar a Dios por medio de Jesucristo, porque para eso nos salvó Dios, para vivir, para darle gloria a Él. No podemos vivir un cristianismo separado de una vida de agradecimiento y de continua exaltación a Dios. Eso es lo que debemos de hacer, por el contrario, vivir exaltando a Dios en todo lo que hagamos. Así que Cristo es la piedra sobre la cual somos edificados. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Y eso nos lleva a nuestra siguiente sección, que nos hace notar que Cristo es justamente esa piedra puesta para salvación y para juicio. Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, y eso viene reafirmando lo dicho anteriormente. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, vuelve a reiterar lo mismo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Y ahora, aquí hay algo interesante porque Pedro va a utilizar hasta tres textos bíblicos del Antiguo Testamento para insertarlos y poder formar una sola idea concreta, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada pasaje y tratando de entender en su contexto y cuál fue la razón por la cual Pedro las inserta y qué es lo que quiere al final decirnos, ¿no? El primer texto que vamos a ver aquí es en Isaías capítulo 28, versículo 11.
que se encuentra en el versículo 6 de la epístola de Pedro, la primera carta. Dice así la escritura, la mención primera, ¿no? De Isaías 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, o no, bueno, se traduce también como no será avergonzado, o no se preocupe, o no se escandalice también. ¿Y por qué Isaías, o cuál fue el contexto por el cual Isaías decía estas cosas? Bueno, en el contexto del libro de Isaías, en ese momento, el pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, en aquel momento estaban siendo sitiados por el imperio de Asiria. Sí, los asirios estaban persiguiendo, pisando los talones al pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos estaban sumidos en una decadencia moral, espiritual, y tenía mucho trabajo por hacer Isaías allí. Una de las cosas que el pueblo de Israel tomó como decisión es poder tratar de hacer algunos tratos con Egipto para poder defenderse de la invasión asiria. Eh, Sin embargo, lo que va a hablar Isaías, o la exhortación que él va a dar al pueblo de Israel por boca, Dios va a dar esa exhortación por boca de Isaías, es hacerles entender que por más que ellos hagan tratos con naciones paganas para su propio sostenimiento, o para su propio cuidado, o su propio resguardo, serían completamente inútiles, porque el único verdadero resguardo en quien debiera el pueblo de Israel depositar su plena confianza era en la persona de Dios. Israel debía de confiar en su Dios y no confiar en Egipto, no confiar en otros pueblos, para salvaguardarse y entender que si Asiria estaba sitiándolos, era básicamente por la disciplina de Dios para Israel, por sus continuos pecados, y como diría en los primeros capítulos de Isaías, por el descaro con el que pecaban. Así que Israel se encontraba en esa situación básicamente por su pecado personal como nación, y aunque no querían confiar en Dios, sí querían confiar en Egipto. Sin embargo, Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe estas líneas y dice: yo en Jerusalén, en Sión, yo he colocado un fundamento, dice, una piedra que ha sido probada, una piedra que está enquistada, que no puede ser removida, es un cimiento estable, es preciosa, dice. Y obviamente Isaías no tenía ni idea que estaba hablando acerca del Mesías, de Cristo, del Señor, pero en ese momento, en ese contexto, esa piedra era básicamente la confianza en Dios que Israel debía de volver a tener, porque ese sí era un cimiento estable, no Egipto ni otras naciones. Así que el principio que nos enseña este pasaje es que los medios humanos no suplen la liberación que Dios puede dar por sí mismo. Y esto lo podemos contextualizar ahora. Nada de lo que tú puedas pensar, tanto el dinero, una persona, una relación, un ministerio, una amistad, un trabajo, pudieran librarte como Dios sí puede librarte, como Dios sí puede ayudarte, como si Dios puede guardar tu vida y la mía. Así que es inútil que nosotros corramos hacia lugares deseosos de buscar soluciones, cuando Dios puede resolver lo que tú y yo no podemos resolver. ¿Cuál era la solución? Que Israel se volviera al Señor para poder volver a tener una relación limpia con el Señor, porque Él era el cimiento estable en el cual, si Israel se paraba, ni Asiria ni el mismo infierno podrían haber deportado a Israel, podía haberse levantado con Israel. Él es precioso. Y esto entendió Pedro, y por eso lo insertó. ¿Por qué? Porque él entiende que Cristo es el fundamento. Y es por eso que el versículo 6 es una reafirmación de lo que ya ha dicho. Dice: por lo cual también. Porque él podría tranquilamente haber dicho: por lo cual contiene la Escritura.
para proseguir su línea de pensamiento, pero él dice por lo cual también, o sea, añadiendo o reforzando la idea que ya ha dicho hace un momento, y la idea o el refuerzo de la idea es que Cristo es poderoso, precioso y suficiente para salvar. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano? ¿Cuál es su trabajo cuando escucha el Evangelio? Es simplemente poner toda su total confianza en la persona, en las obras y en la gracia de Dios a través de Cristo. Así que, y obviamente dejarlo todo. Esto me hace pensar también en la perla preciosa que se habla en Mateo capítulo 13, que dice esa parábola que cuando aquel hombre, ese buscador de piedras preciosas, encuentra la perla preciosa o la perla de gran precio, ¿qué es lo que hace? Dice, vende todo lo que tiene y con todo lo que tiene toma esa perla para sí, porque la deseaba, porque entendió que el valor intrínseco que tenía esa perla superaba cualquier otra cosa que en su vida podía haber encontrado. Recuerda que él era un buscador de joyas preciosas, así que había visto de todo, sin embargo, nada cautivó más su atención que la perla preciosa. Así que así es Jesús. Cuando realmente llega a tu vida, cuando realmente conoces quién es Cristo, no hay nada más valioso y Cristo llega a ser completamente invaluable para nosotros, no tiene un valor específico. ¿Por qué? Porque Él escapa más allá de cualquier cosa, Él es sumamente precioso y todo aquel que lo encuentra a Él deja absolutamente todo para obtenerlo a Él. Esa es la enorme diferencia que encontramos entre aquellos que realmente le aman y son sus discípulos, entre aquellos que simplemente han escuchado de Él o tienen alguna simpatía con el Evangelio. Aquel realmente que es un discípulo ha abandonado, ha quemado sus barcos, ha roto el mapa, no quiere volver atrás porque se entrega de lleno a la causa de Cristo, a sus propósitos y a Él enteramente para ser poseído por el Señor mismo, para ser tomado y se abandona a la causa de Cristo. Sin embargo, aquel que simpatiza, aquel que simplemente está asociado con el Evangelio, pero no ha o comprendido ni ha internalizado el Evangelio en su vida, ni ha entendido las implicancias de haber creído en Jesús, simplemente vive su vida en un nivel muy bajo, la vida cristiana. No va más allá, no crece en su fe, no sobreabunda en la gracia de Dios, no crece en el conocimiento de Él, porque no lo tiene como en gran valor al Señor. Aunque con sus labios pudiera decir mil de cosas, sus acciones obviamente lo único que hacen es corroborar que puede importarle muchas cosas, pero tal vez Jesús no es tanto el motivo de su importancia. Así que el creyente que realmente ama a Cristo le considera de sumo valor al Señor. Y algo que quería exaltar aquí Pedro es hacernos entender que Cristo realmente es el que puede salvar cuando colocamos su confianza en él. Israel no debía de confiar en Egipto, debía de confiar en Dios. Tú y yo no debemos de confiar en nuestros recursos y medios incontantos, sino en la persona del Hijo de Dios. Otro ¿qué más vemos aquí que dice? Y bueno, reafirma la idea, dice que creyera en él no será avergonzado, dice, ¿no? Así que no vamos a ser avergonzados ni humillados por creer en Él, sino todo lo contrario. Las expectativas que teníamos acerca del Señor van a ser completamente superadas cada vez que entreguemos nuestra confianza y depositemos nuestra confianza en Él. Versículo 7 dice, y vamos acercándonos al final, para vosotros los que creéis, Él es precioso, dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vuelve otra vez a reinsertar bueno, de una manera muy superflua, lo había tocado en los primeros versículos de este sermón, pero aquí es donde Pedro inserta todo el pasaje y ya lo había explicado hace un momento. ¿Qué es lo que Pedro tenía como idea aquí cuando insertó este pasaje? Y es muy similar, ¿no? Así como Israel o el ente o la persona, porque no se sabe exactamente
cuál era la referencia que se hacía en el Salmo 118, pero sí se entiende el principio, que es el menosprecio y de pronto la gloria o la dignidad con la cual Dios alza a esa persona o tal vez a Israel. En ese sentido, entendiendo esto, tratando de hacer un puente en lo que Pedro está diciendo, Cristo también de alguna otra forma ha sido menospreciado. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que sabemos que de plano, el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús rechazó completamente al Señor. La piedra preciosa fue desechada. Los edificadores, los que tenían que haber construido o a quienes se les había dado la ley para que fuera promulgada por todas las naciones y que Israel fuera cabeza de naciones, sin embargo, lo que hizo fue todo lo contrario, rechazó al Mesías, le ignoró, le tuvo por menos, y la ceguera espiritual que arrastraba Israel desde muchos años atrás, la continuó y se agudizó más en los tiempos del Señor. Algunos sí creyeron en Él, pero la gran mayoría le entregó a la cruz. Pero sin embargo, lo que dice muy claramente Pedro y lo que entiende es que aunque ha sido desechado por aquellos hombres y no han deseado depositar su confianza en Él, Dios ha dictaminado que Él fuera salvación para nosotros, fuera salvación para todos los hombres. Como lo dije hace un momento en Hechos capítulo 4, cuando vemos cuando Pedro comparece ante el concilio. Así que vemos dos términos por el momento que son muy consistentes y dan una sola línea de pensamiento, y es no poner nuestra confianza sino solamente en Dios, a través de la persona del Hijo de Dios. Él es la piedra viva. Y el versículo 8 él también inserta otro pasaje de Isaías en el capítulo 8, y dice así la escritura en el versículo 14, el versículo 15, dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también en ese evento? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje para poder entender por qué es que también Pedro inserta este pasaje de Isaías? Bueno, el mismo contexto es lo que está sucediendo. Como dije hace un momento, el pueblo de Israel está siendo sitiado por el imperio asirio, que le antecedió al imperio babilónico, que sí acabó con todo Israel y lo deportó. Pero en ese momento en específico, todos estaban temiendo, estaban teniendo temor por todo lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba tratando de hacer alianzas con naciones para evitar el sitio y para evitar que todo esto se diera y viniera la hambruna y la escasez y las guerras. Y se hablaba claramente de lo que sucedería en el capítulo 8. Iba a ser quebrantados todos aquellos que no confiaran en el Señor. Y lo que hace Dios hablando al corazón de Isaías, mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 8 de Isaías, si puedes apúntalo ahí, pero Dios comienza a ministrar la confianza en el corazón de Isaías y le dice lo siguiente, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, dice. Entonces, ¿qué es lo que por qué Pedro inserta esto y cuál es la atmósfera que se está manejando allí? Y es que el pueblo de Israel estaba temiendo, estaba diciendo aún que cuando los profetas, o por ejemplo Isaías, anunciaban lo que iba a pasar, los males que iban a venir, el pueblo de Israel lo acusaba, él de conspirar más bien con el pueblo adversario, tratando de amedrentar al pueblo de lo que sucedería. Sin embargo, Isaías no tenía ese corazón. Isaías lo que estaba diciendo es, vuélvanse a Jehová porque miren lo que va a pasar. El juicio está a las puertas y si ustedes se arrepienten, pues Dios puede voltear la decisión que él había tomado de destruirlos.
Sin embargo, el pueblo de Israel, en vez de recibir la palabra que Dios enviaba por boca de Isaías, simplemente silenciaba a Isaías y le decía, no, tú eres un espía que está a favor de los asirios y quiere solamente infundir miedo en nuestros corazones. Sin embargo, Dios le dice a Isaías, no tengas temor como este pueblo tiene temor. ¿Por qué? Mira, y ahí es donde Pedro inserta este pasaje en su carta y lo toma de aquí y el contexto es bien aplicado por Pedro en ese sentido. Dice, entonces él será por santuario. O sea, ¿quién va a ser por santuario? El Señor va a ser por una casa, por un refugio. ¿Para quiénes? Para aquellos que confían en él. Por eso le dice Dios a Isaías, santifícate, no tengas temor. Yo voy a hacer un santuario para ti. Nadie te va a tocar a ti. Tú estarás resguardado por tu confianza en mí, por haber depositado tu confianza en mí. Pero a las dos casas de Israel, dice, yo voy a ser más bien un tropiezo para ellos, tropezadero para caer, lazo y por red al morador de Jerusalén, o sea, todo Israel. Dice, y muchos van a tropezar entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados, dice. ¿Por qué? Porque habían decidido no confiar en el Señor. Entonces, otra vez vuelve a golpear Pedro en su carta y dice, Él es la cabeza del ángulo, Él es la base de nuestra fe, pero sin embargo va a ser un tropiezo para todos aquellos que voluntariamente no decidan creer. Una piedra con la cual uno puede quebrantarse. Y esto, por sentido común, podemos pensar, ¿qué haríamos con una gran roca? O esta roca puede caer sobre nosotros y dañarnos, o esta roca nos puede servir como un arma para defendernos. Y es lo que es la idea, la ilustración que viene tomando Pedro de una forma circular, ¿no? Otra vez diciéndolo continuamente. O Dios puede, a través de su Hijo, ser el objeto de tu adoración, te está invitando a arrepentirte y a creer en Él para que obtengas vida por su nombre, o quieres realmente que Él esté delante de tus ojos en el momento del día del juicio y abra los libros y vea que tu nombre no está ahí y te diga, maldito, eres echado al lago de fuego por no confiar en Él. O sea, ¿puede Jesús ser o tu Salvador o tu juez? Tú decides. Es lo que está diciendo Pedro aquí. O Jesús puede ser tu Salvador o puede ser aquel juez que te lanzará al infierno. Por eso es que él decía, no le teman a aquellos que matan el cuerpo, témanle más bien a aquel que puede lanzar el alma al infierno. O sea, témame a mí. Y eso es lo que vengo a decirte ahora. Pedro está diciendo muy claramente, aunque la forma en que lo dice es un poco compleja, pero básicamente, si lo queremos resumir, es lo siguiente. O Jesús puede ser el objeto de tu adoración y tú te postras ante Él y dices, ok, Señor, voy a entregar mis pecados, entrégame tú la salvación. O puedes simplemente negarte, rechazar, menospreciarlo y la advertencia caerá sobre ti. No será una roca, una peña sobre la cual tú subas para refugiarte, sino más bien va a ser una peña que pende sobre tu cabeza y caerá con todo su peso para molerte. Tú decides. Por eso que Pedro termina esta sección diciendo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira, y esto es algo porque alguien podría malinterpretar este texto bíblico y decir, entonces yo desobedezco porque he sido separado para la desobediencia. No, mira, este pasaje te va a dar una idea de la condición humana y terminamos con esto. Juan capítulo 3, versículo 36, perdón. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en Él, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? O sea, está en un estado de condenación y la ira de Dios ya está sobre él. Cristo está como una roca para demolerte, para molerte, para hacerte añico. Si Él quisiera, caería sobre ti y te molería completamente. Pero no quieres. Por eso te invita a creer en Él. ¿Por qué los hombres, dice aquí Pedro,
tropiezan porque ellos están destinados a la condenación. Y una evidencia de que están condenados es que desobedecen al mandamiento, pero si de alguna otra forma el Espíritu Santo ha ablandado tu corazón para hacerte entender que Cristo puede ser o tu juez o tu salvador, pues opta porque Él sea tu salvador. Opta por lo segundo, opta porque Él sea tu Salvador. No quieres que Dios te juzgue, no quieres verlo cara a cara, no quieres que Él, en el día en que cierre los ojos y los abras delante de su trono, Él esté sentado y te mire cara a cara y tenga que decirte todos los pecados que cometiste y decirte, no estás en este libro y pase página tras página y te diga, no estás aquí escrito, no estás aquí y no puedes entrar a mi cielo porque no estás aquí. Y tener que ir al otro destino eterno, al que irán todos aquellos hombres que voluntariamente decidieron no creer, porque la ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer. ¿Te das cuenta? No quieres eso. Así que Pedro te da dos opciones, dos caminos. Para los creyentes es: esfuérzate, amado hermano, eres una casa espiritual, eres un sacerdocio santo, santo, y tenemos que vivir para Él y presentar sacrificios de alabanza al Señor y entender que somos llamados para la gloria de Dios. Y eso implica que todo tu ser por entero esté involucrado en todo lo que tengas que hacer para que Dios sea glorificado. Tu dinero, tu cuerpo, tu mente, tus fuerzas, todo. Para aquel amigo o amiga que te etiquetaron en el video, en la transmisión, y por no desairar a la persona que te etiquetó, te has quedado hasta ese momento. Jesús puede ser, o tu Salvador, esa piedra preciosa que te otorgará salvación, que ha de rescatarte, que ha de librarte de la condenación eterna, en el cual con Él pasarás un gozo indescriptible en su presencia, o puede ser aquel juez que te mirará con ojos de ira, con ojos porque le has desairado, porque le has menospreciado, porque Él te otorgó un regalo y lo abofeteaste, porque Él te está dando la salvación y entregó su sangre por ti, y le rechazas, le escupes el rostro, y no queda otra opción que simplemente juzgarte por tus pecados, porque no quieres que Él pague por tus pecados, tú quieres pagar por tus pecados. Entonces, si quieres pagar por tus pecados, tendrás que pagar por ellos, por cada uno, hasta el último, hasta el más pequeño, hasta el más imperceptible. Créeme, no quieres eso. Así que la invitación está abierta. Si has recibido ese mensaje y en tu corazón lo crees, ora. Ora en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Jesús, entrégate de todo corazón